la pantalla con imágenes de la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, a La Victoria, donde está ese acto que tú hacías referencia, la conmemoración de estos 200 años de la Batalla de La Victoria. Y vemos uno de los logros más importantes, que es la inclusión social de Venezuela en esas imágenes de los ciudadanos, de jóvenes, de niños, sobre todo en el área artística. Vemos allí que están interpretando el himno nacional de Venezuela a esta hora, Jordán. Y mientras vemos nosotros esas imágenes, me gustaría hacerte una nueva pregunta, porque el alcalde de Caracas hablaba también sobre que tienen claro lo que está pasando y quiénes están financiando, la cantidad de dinero que han estado recibiendo para generar este tipo de actos violentos en todo el país. Sabemos, Jordán, que tú has estado haciendo trabajos también de investigación en torno a este tipo de situaciones y quisiera que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, Abraham, hay mucha evidencia, ¿no?, en torno a lo que ha sido, por ejemplo, el papel de la USAID en Venezuela, que ha financiado organizaciones como Súmate, una organización cuya presidenta, secretaria, fue justamente la diputada María Corina Machado, una ONG, para que se hagan una idea, en Latinoamérica y en el resto del mundo, que falsificó la firma de casi 1,5 millones de venezolanos para solicitar el referéndum revocatorio al presidente Hugo Chávez en el año 2004, ¿no? Eso es más o menos lo que se esconde detrás de todo esto. Cuando Jorge Rodríguez asegura que tienen información de quienes están financiando este tipo de hechos, cabe acotar un hecho reciente. Hace menos de 24 horas en Venezolana de Televisión, en el programa Zurda Conducta, un programa irreverente donde la juventud revolucionaria se expresa, se presentó una grabación donde conversaban dos personas hablando de que hoy, 12 de febrero, sería el día definitivo, y hablando también de algunos movimientos, de algunas maniobras, de algunos pagos que se le han hecho a sectores radicales de la oposición, que en Venezuela se niega la sociedad civil a llamar estudiantes, para que generen este tipo de violencia. Recordemos que no ha sido la primera vez. El 15, el 16 de abril del año pasado, recientemente electo Nicolás Maduro, grupos llamados estudiantes o de presuntos estudiantes muy violentos también salieron a las calles y se demostró que habían sido financiados con dólares norteamericanos. Hay algo importante que decir. Hace menos de 12 horas, la embajadora de Estados Unidos sostuvo lo que ella llamó un foro en una universidad de Barquisimeto, esto es al occidente del país, la capital del estado Lara, y es que ahora resulta que la embajada de Estados Unidos está lanzando un programa especial para otorgar visas a los jóvenes en las universidades. Nos llama mucho la atención porque se sabe también del trabajo que ha hecho Leopoldo López a lo interno de algunas universidades, en su mayoría privadas, desde el año 2007, captando jóvenes, tratando de fomentar estos movimientos, de azuzar el sentimiento de la juventud, de decirle que bajo un gobierno tiránico la única salida es la rebeldía, son este tipo de cosas, y en ese escenario es en el que se mueve esta afirmación de Jorge Rodríguez, que ha dicho también que el gobierno va a actuar con contundencia, Abraham, y es algo que la gente está pidiendo en la calle. Antes de hacer el contacto, había un grupo de personas importantes, afectas a la revolución, gritando: queremos justicia, queremos que esto no se repita y que el gobierno bolivariano tome acciones concretas, porque ya basta de que un pequeño grupo de personas, que de hecho han quedado de lado dentro de la propia oposición, fomenten este tipo de hechos lamentables, Abraham. Y se le hacía una convocatoria también, Jordán, a otros políticos miembros de esa MUD, de la Mesa de la Unidad, para que se desmarcaran de estos hechos violentos, o si guardaban silencio, simplemente iban a estar apoyando este tipo de acciones que se cometieron el día de hoy. A esta hora vemos ya algunos tuits, Jordán. Henry Falcón, por ejemplo, el gobernador del estado Lara, en el centro del país, está diciendo que apuesta al diálogo, a la reconciliación y no al enfrentamiento entre los venezolanos. Jordán, ¿se podrá esperar que algunos de estos gobernadores que están participando en las mesas de paz y alcaldes que participan en las mesas de paz se desmarquen de este tipo de acciones? Pero es lo que pedía el alcalde de Caracas, ¿no? Hay que retomar también algo que no dicen muchos medios, sobre todo a nivel internacional. Sabemos que Telesur se da la tarea de hacerlo. Nicolás Maduro, una de sus primeras acciones, finalizando el año pasado, ante lo que ha sido una arremetida terrible, algo similar a lo que está pasando en la Argentina de Cristina, de incremento de precios, de acaparamiento, de una escasez inducida, llamó a los gobernadores y alcaldes de oposición, los recibió en el Palacio Presidencial de Miraflores, los reconoció como electos por el pueblo y les invitó
a caminar juntos hacia la construcción de lo que él considera una patria de paz, ¿no? Se ha instalado esta mesa, como tú lo dices, donde el Ejecutivo pues ha acordado cuadrantes de seguridad. A Henry Falcón, justamente alcalde, gobernador del estado Lara, donde la capital es, te repito, Barquisimeto, donde ayer estuvo la embajadora norteamericana reuniéndose con jóvenes universitarios antes de todo lo que está sucediendo. Ha recibido patrullas, la policía ha recibido dotaciones, uniformes, armamento, para combatir a ese enemigo común que es el AMPA, que es la delincuencia, un fenómeno, bueno, no exclusivo de Venezuela y que el gobierno ha dicho tenemos que ir a controlar ese tipo de hechos. Lo que espera el gobierno justamente es que se desmarquen, ¿no? Pero también se ha denunciado que hay unos desmarcajes que podrían tomarse como falsos, y voy a unas declaraciones que daba recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello. Él afirma que la oposición venezolana en este momento está fragmentada en por lo menos 6 grupos, y hablaba del caso de Enrique Capriles Radonsky, quien ha dicho que la salida no es violenta, que la salida es de otro tipo, que debe ser política. Dice Diosdado Cabello que esto es una maniobra para tratar de lavar la cara del único candidato presidencial en Venezuela, Abraham, que ha perdido 2 elecciones en menos de un año. Ante ese escenario, lo que espera el Ejecutivo es que estos gobernadores, estos alcaldes que han sido electos con el voto del pueblo y que han sido reconocidos por el gobierno, que están recibiendo recursos del Ejecutivo para hacer su trabajo, para hacer por lo que la gente vota por ellos, pues se desmarquen de estos hechos tan lamentables y además los condenen. El presidente Nicolás Maduro decía el día de ayer, los alcaldes deben garantizar que la violencia no llegue a sus municipios, porque también, bueno, es como que se deja mucho en manos de la Guardia Nacional Bolivariana, y sabemos que pues es como la última fuerza de contingencia, que debemos repetirlo, Abraham. Lo vimos durante el día de hoy desde un edificio bastante alto, y están las imágenes, seguramente Telesur las va a tener, de lo que fue la actuación de la Guardia Nacional, y hay un ejemplo también para reflexionar. Antonio Ledesma, alcalde mayor metropolitano de oposición en los años 90, pues fue reconocido por lo fuerte al momento de reprimir las protestas estudiantiles. De hecho, pues se habla de asesinatos, de desapariciones durante su periodo como parte del gabinete de Carlos Andrés Pérez, y decía cosas en Twitter hace algunos días como que los estudiantes universitarios son la chispa de la democracia. Para que hablemos un poco de redes y de la conciencia también que se mueve en Venezuela, algunas personas le decían, bueno, Ledesma, tú eres especialista en apagar esas chispas, porque en los años 90 fueron muchos los estudiantes que desapareciste y que asesinaste. Lo que pasa es que, bueno, en Venezuela se dice en las calles que el venezolano es de memoria corta, y lamentablemente parece que la oposición también juega con ese elemento para hacer este tipo de cosas. De despedir este contacto contigo, quiero que nos recuerdes ese momento inicial cuando veías a ese grupo que dices tú que es muy pequeño, de jóvenes que empezaron a agredir. La actitud que ellos asumieron, Jordán, al momento de cometer esa agresión contra la sede del Ministerio Público y de los vehículos del CICPC. Abraham, hay muchos videos, lo decía la fiscal. Aquí había mucha gente con cámaras, gente además que estaba en la marcha de la oposición, que vino bajo la consigna de que esta era una marcha pacífica, y que tal vez, es una tesis que voy a lanzar, fue engañada para traerla hasta acá, como sucedió en Puente Llaguno en el año 2002. Recordemos que había un grupo de francotiradores que dispararon tanto a la manifestación de los revolucionarios, de los chavistas, como a la manifestación de la oposición. Ese día lamentablemente 30 venezolanos perdieron la vida. Hoy, bueno, el saldo no fue de esa forma, pero la actitud fue muy violenta. Te decía, a eso de las 2:30 minutos de la tarde, Leopoldo López, que andaba en una moto, se retiró del lugar con un grupo de motorizados, que de hecho fueron señalados por algunas de las personas que estaban aquí, diciendo que eran de los colectivos. Es una cosa de coherencia también, ¿no? Colectivos chavistas que estarían escoltando a Leopoldo López, y ahí, bueno, viene también la manipulación, cosas como la que ha hecho, por ejemplo, el periódico El Nacional, que ha sido un férreo opositor al gobierno revolucionario. Hoy tuiteó una foto de una manifestación religiosa en Barquisimeto, justamente en el estado Lara, de la Divina Pastora, una manifestación de las más grandes de América Latina, afirmando que era la marcha de los jóvenes estudiantes. A ese punto llega el nivel de mentiras que se manejan en los medios venezolanos, a ese punto llega el nivel de juego con la memoria de los venezolanos de estos sectores de oposición, en lo que Leopoldo López se marcha, comienza la arremetida de estos 25 jóvenes contra la Guardia Nacional y contra la Policía Nacional Bolivariana. Hay que esperar que los cuerpos de seguridad pues verifiquen toda esta información, revisen estos videos, pero estamos seguros de que en las próximas horas esta información va a dar mucho de qué hablar, porque señala directamente a quien sería uno de los principales responsables del asesinato de 2 venezolanos en esta calle durante la tarde de este lamentable miércoles.
Jordán Rodríguez, periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Jordán, muchísimas gracias por este reporte para nosotros. Hasta pronto, compañero. Hasta pronto, Abraham. Bueno, ahí está lo que ha estado. Y vemos uno de los logros más importantes, que es la inclusión social de Venezuela en esas imágenes de los ciudadanos, de jóvenes, de niños, sobre todo en el área artística. Vemos allí que están interpretando el himno nacional de Venezuela a esta hora, Jordán, y mientras vemos nosotros esas imágenes, me gustaría hacerte una nueva pregunta, porque el alcalde de Caracas hablaba también sobre que tienen claro lo que está pasando y quiénes están financiando, la cantidad de dinero que han estado recibiendo. La pantalla con imágenes de la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, a La Victoria, donde está ese acto que tú hacías referencia, la conmemoración de estos 200 años de la batalla de La Victoria, para generar este tipo de actos violentos en todo el país. Sabemos, Jordán, que tú has estado haciendo trabajos también de investigación en torno a este tipo de situaciones y quisiera que nos cuentes un poquito sobre eso.